¿Cómo están mis amados hermanos? Ya entramos en el mes de mayo y seguimos viendo los salmos de esperanza. Hoy, mayo 2, nos toca ver el salmo número 2 y le puse como título Advertencia a los enemigos del Señor. A fines del año 2019, un médico chino descubrió en los laboratorios la presencia del coronavirus y advirtió a su gobierno que deberían tomar medidas preventivas lo más pronto posible antes que este virus se presentara con toda su fuerza y matara a miles de personas. El gobierno chino no le creyó y sí lo castigó por estar alterando a la población con noticias equivocadas. El tiempo le dio la razón al doctor chino, y se presentó el coronavirus 19 en China. Posteriormente, el doctor chino murió contagiado por este mal. Lo malo es que el virus trascendió de China y se extendió por diferentes países, como ya conocemos la historia hoy día. Y este virus ha detenido al mundo, un mundo que está en caos. ¿Alguna vez usted ha hecho caso omiso a alguna advertencia? A veces sucede con las señales de tránsito. Si tú obedeces todas las señales de tránsito, no tendrás ningún problema. Pero si las desobedeces, puedes tener un grave accidente o una fuerte multa de parte de la policía de tránsito. Este salmo no tiene ninguna indicación como de quién es o cómo se debe tocar o para quién es. En su estudio vamos a dividirlo en 4 partes. Primero, la actitud de los enemigos del salmista. El salmista comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes? No es que no supiese la respuesta, sino que es una pregunta retórica, en la cual expresa su sorpresa ante el atrevimiento de los pueblos que están en contra del reinado de Dios. ¿Cómo se atreven los reyes de los pueblos a reunirse y hacer alianza para derrotar a Israel? Veamos algunas cosas, porque piensan cosas vanas. Por más que elaboren una estrategia en contra de Israel, es estar peleando en contra de Jehová. Todo lo que planean es vano, es estéril. La palabra levantarse, por lo general, se usa en contextos militares para describir la preparación para la batalla. La batalla es contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido en griego es Christos. Se refiere a quien Dios ha elegido y establecido como su rey. En este contexto inmediato, el ungido es el rey davídico y su ungido escatológico es Jesucristo. La segunda cosa importante, la respuesta del Señor, versículos 4 a 7. Él se burlará de ellos. Dios ve lo ridículo de la oposición humana y por lo tanto se reirá con ellos. Es como un encuentro de box entre un peso de mosca que pesa aproximadamente 50 kilos contra un peso completo que pesa arriba de 92 kilos. Cuando sube el cuadrilátero, el de peso completo se va a reír de su contrincante. Desde la caída del hombre, Satanás está luchando por destruir el reino de Dios, lo cual no logrará. Dios siempre saldrá vencedor, como dice en Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Señor los turbará con su ira, dice el versículo 5. La rebeldía de los enemigos jamás prosperará. El Salmo 7:11 nos dice: Dios está airado contra el impío todos los días.
Ningún impío tendrá la benevolencia de Jehová, siempre desatará su ira en contra de ellos. Versículo 6, el Señor ha puesto a su rey. Ningún rey ocupa un trono por su propia fuerza o por su propia voluntad. Dios es el que pone y quita reyes. Y en esta ocasión pone sobre Sión un rey ahí en su santo monte. Este es un salmo mesiánico donde explica y declara que Él pondrá a su rey para gobernar a su pueblo en el monte santo. El Señor publicará el decreto, nos narra el versículo 7. Si la gente rechaza al Señor y a su ungido, entonces Dios lanzará un decreto donde nombre a su ungido como su hijo. En el mundo antiguo, un decreto era un protocolo real que valida el derecho a gobernar. La expresión "yo te engendré hoy" no se refiere al día del principio de su existencia, sino al día cuando Cristo fue verdaderamente glorificado, el día de su resurrección. San Pablo dice en el libro de Hechos 13, 32 y 33, cuando él diserta en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, y en un punto de su disertación habla sobre la resurrección de Jesús y dice lo siguiente: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, o sea, el Salmo que estamos viendo, que dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios cumplió su promesa cuando resucitó a Cristo. Tercero, la promesa del Señor a su Hijo. Jesús, como Hijo de Dios, tiene derechos y privilegios. He aquí los presentamos. Te daré por herencia a las naciones. El versículo 8 eso nos da a entender. Este privilegio se lo da un rey a su Hijo. Aquí Dios le está dando el poder de reinar sobre todas las naciones. El Hijo de Dios es soberano y su soberanía se extiende a todo el mundo. No hay algo que exista que no esté bajo el control y el dominio del Hijo de Dios. Este es un salmo mesiánico. En el contexto inmediato se cumple en el rey David y en el contexto escatológico se refiere a Jesús. Versículo 9 habla de otro beneficio: los quebrarás con vara de hierro. En los manuscritos antiguos, usar la palabra pastorearás en lugar de quebrantarás paralelo, pero el paralelo desmenuzarás muestra que quebrantarás es mejor. Desmenuzar a las naciones como una vasija de alfarero representa una manera distinta de aniquilar a alguien, como dice Isaías 30:14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se halle tiesto para traer fuego en el hogar o sacar agua del pozo. Cuando se rompían las ollas de barro, quedaban pedazos grandes que en donde ahí podían poner las piezas de carbón para llevar a su casa, para llevar fuego, o de ahí podían sacar agua del pozo y les podía servir. Pero ni eso va a quedar. Eso da a entender que el enemigo será totalmente destruido, los hará añicos. Número 4, la advertencia a los enemigos, versículos 10 y 12. Él se dirige a los poderosos de la tierra, a los reyes y a los jueces que están en contra del gobierno de Dios. En esta amonestación y exhortación, el salmista les advierte a sus enemigos 4 cosas y les presenta en forma imperativa. Sed prudentes. Un rey en su investidura y su poderío puede ser orgulloso, necio, prepotente. Precisamente por eso el salmista les advierte y les ordena: sed prudentes.
No tomen decisiones rápidas, impulsadas por su poderío y egoísmo, sino que lo piensen muy bien y sed prudentes. B. Admitir amonestación jueces de la tierra, aun siendo hombres consejeros y sabios. Ellos tienen que admitir que se han equivocado, que han juzgado mal y por lo tanto merecen una amonestación. Servid a Jehová con temor. Entre los pueblos existían muchos dioses a quienes servir y adorar. Pero el único que merece ser servido es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. El servicio al Señor debe ser con temor y con temblor, para demostrar la conexión entre el temor a Jehová y la adquisición entre el temor a Jehová y la sabiduría. Es de sabios servir al Señor. Honrad al Hijo. Dios habla de su Hijo. En el contexto inmediato se refiere al rey David. Cuando una nación es derrotada, el rey y todo el pueblo sobreviviente se tiene que postrar delante del rey vencedor y lo honra. Estos reyes y jueces que menciona el salmista son sus enemigos y se les advierte que antes que el rey venga y los despedace, es preferible servir, honrar a Jehová y a su Hijo. Para concluir, los cristianos tienen muchos enemigos que les impiden servir y adorar adecuadamente al Señor. Pero confiemos que aun cuando los enemigos se pongan de acuerdo para eliminarlos, Dios se burlará de ellos y nos dará la capacidad para poder derrotarlos. Porque nuestro Dios es todopoderoso y no existe nada ni nadie quien pueda derrotarlo y nos aleje de él. El apóstol San Pablo dice en una de sus cartas: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. A fin de dar cuentas, nuestros enemigos serán humillados por Dios. La pandemia nunca podrá separarnos del amor de Dios. Dios tiene el poder para protegernos y que no nos pase nada, pero también Él puede permitir que algunos de nosotros seamos contagiados y Dios muestre su poder sanándonos. Pero también Él puede permitir que alguno de nosotros muera por causa de la pandemia y a través de su muerte otros creerán en el Señor, pero nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Por el contrario, eso nos hace estar más unidos entre sí y más unidos a Cristo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.